Ok, aquí vamos nuevamente. Estamos en Primera de Samuel capítulo 13. Dice, habiendo ya reinado Saúl un año, y cuando había reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Bet-el, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea, que se vayan a casa a vivir sus vidas normales. Pero de pronto todo esto cambia. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Tal vez un poco de ego ahí de Saúl, ¿verdad? Porque quería que todo el pueblo sepa lo que estaban haciendo, y en realidad no era él, fue su hijo. Parece que su hijo desde joven fue guerrero. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esto no es bueno para ningún director de guerra ni de estrategia, que todos sus guerreros estén con miedo y que se estén escondiendo. Esto ya es una crisis para el reino de Saúl. Bueno, entonces eh, reunió al pueblo para la guerra, pero ahora el pueblo se está escapando. Hay un problema. Entonces, esperó 7 días conforme al plan, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se esparcía. Recuerdan en el capítulo 10 de Samuel, de Primera de Samuel, el profeta Samuel le había indicado a Saúl que espere 7 días, que lo espere 7 días antes de ir a la guerra para presentar un sacrificio antes de la guerra, lo cual era costumbre en Israel, presentar un sacrificio antes de la guerra para buscar la bendición del Señor, una preparación. Y así creo que es una buena lección para todos nosotros cuando nos estamos preparando para algo especial en nuestra vida, siempre buscar la guía del Señor antes. Y esto es lo que Samuel le recomienda a Saúl antes de entrar a una guerra. Hazte un sacrificio, vamos a hacer un sacrificio al Señor. Y le dio un plazo de 7 días. Entonces dijo Saúl, trae, pero había un problema aquí, ya habían pasado 7 días y Samuel no llegaba. Y Samuel era el que hacía el sacrificio, y Samuel no llegaba. Pasaron 7 días, el pueblo estaba asustado, el ejército estaba huyendo, los filisteos estaban esperando a las puertas de la ciudad, listos para pelear, y Samuel no llega. Saúl está estresado y la gente se está escondiendo. Hay un problema.
¿Cuál es la solución de Saúl? Vamos a ver cómo responde Saúl a este nivel de estrés, porque todos en algún momento vivimos estrés, ¿verdad? Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto de ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, saludándole. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me esparcía y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, ah, aquí había un gran problema. Saúl, número uno, no esperó a Samuel completamente para ofrecer el sacrificio. La ley decía que los que tenían que ofrecer el sacrificio eran los sacerdotes. En este caso, el sacerdote era Samuel. Y Saúl no lo podía hacer. Era Samuel el que lo tenía que hacer. Entonces Saúl tenía que esperar a Samuel. En esto es donde Saúl comete un error. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Entonces cuando Saúl se encuentra confrontado con su error, es interesante su reacción, a la cual tenemos que tener cuidado para no imitar. Eh, Saúl se encuentra confrontado con su error y le echa la culpa a tres personas. Número uno dice, como tú no venías, como tú no habías llegado, entonces le echa la culpa a su líder. Es tu culpa que yo ofrecí el sacrificio antes de tiempo, es tu culpa que yo cometí este error. Y ese es uno de los chivos expiatorios que nosotros utilizamos, los cuales Dios no aprueba, echarle la culpa a nuestros superiores. Saúl hizo eso, dijo, es tu culpa que yo ofrecí el sacrificio antes de tiempo. Y siempre nosotros podemos echarle la culpa desde todos los que han estado por encima de nosotros, pero últimamente siempre las responsabilidades de nuestras acciones son propias. Después Saúl le echa la culpa al pueblo. Dice, y el pueblo se esparcía. Entonces, el pueblo también fue el culpable de mi error. los, los que están, primero mi líder y luego los que me siguen, los dos son culpables de mi error. Y luego le echa la culpa a sus enemigos y dice, y los filisteos estaban reunidos para pelear contra mí. Todos fueron culpables menos Saúl. Una actitud de víctima muy fuerte que tenía Saúl. Todos tienen la culpa, menos yo. Yo fui el bueno, ¿por qué? Saúl agarra y dice muy modestamente, muy humildemente, entonces yo me ofrecí y me esforcé para presentar sacrificio. Y nunca la actitud de víctima da buenos resultados en estos casos. Eh, Vemos que Saúl, el error que cometió, Dios lo hubiera perdonado si se arrepentía. Pero en vez de arrepentirse, eh, le echa la culpa a los demás. Y esto es una actitud de los humanos, lo vemos desde Adán, que le echó la culpa a Eva, Eva que le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente no le echó la culpa a nadie, ¿verdad? Y cuando se comete un error, lo mejor que podemos hacer es tomar la responsabilidad de nuestros errores y no echarle la culpa.
yo no hubiera hecho eso si es que la vecina no me dice esto, o si es que el compadre no provoca esto. Yo estaba tranquilo, pero tú nunca, nunca es culpa de nadie más que de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero veamos cómo continúa aquí la historia. Saúl es confrontado y cuando Saúl es confrontado, entonces Samuel le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice, ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué terrible hubiera. Es el hubiera. Aquí cuando dice hubiera, yo creo que el hubiera más triste de la vida de Saúl es este. Porque al decir hubiera, vamos a ponerlo esto en contexto. Hay momentos que uno se va, por ejemplo, a un restaurante, a una hamburguesería, y agarra y prueba una hamburguesa nueva, ¿verdad? Digamos, una hamburguesa de X restaurante y la comes y no te gustó. Entonces dice, hubiera ido al In-N-Out. O sea, te arrepientes de haber hecho lo que hiciste. Dice, pero bueno, ese hubiera pasa al día siguiente cuando te comes el In-N-Out que deseabas. Este hubiera, el hubiera de Dios, es el hubiera más terrorífico que puede haber, porque cuando Dios dice hubiera, te hubiera confirmado el reino para siempre, en ese momento Saúl quedó descalificado como rey de Israel. No que dejó de ser rey, sino que la permanencia de su reino quedó eliminada. El hubiera. Y creo que todos tenemos que tener cuidado en ese hubiera de Dios, porque creo que si todos nos descalifican, está bien. Pero si en algún momento Dios nos dice, te hubiera bendecido en X o Y cosa, oh, eso tiene que ser lo más decepcionante. Que Dios diga, yo te hubiera dado esta responsabilidad, yo te hubiera ascendido, yo te hubiera, si hubieras tomado responsabilidad de tus acciones. Ahora, Saúl no se arrepiente. Y el error fue que él no se arrepintió. El error lo cometió. Ahí es donde podemos pensar, bueno, es que todos cometemos errores. Correcto, todos cometemos errores. Aquí el error más grande fue que Saúl no se arrepintió de su error. Y eso es lo que a nosotros nos descalifica delante de Dios, el no arrepentirnos. Porque al arrepentirnos nos cubre la sangre de Cristo. Al no arrepentirnos, no hay acción de parte de Dios para perdonar nuestro error. Y ahí es donde entra el hubiera. Al no reconocer nuestra responsabilidad sobre nuestros errores y acciones. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un hombre, un varón, conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. Oh, yo no quisiera estar en la posición de Saúl en ese momento, porque ha tenido que ser el peor momento de la vida de Saúl. Lo que estaba pasando, le dice Dios, yo me he escogido, me he buscado a otro hombre para que sea príncipe sobre mi pueblo. Y aquí es donde se empieza a introducir la vida de David, en esos versículos, porque sabemos que el hombre que reemplazó a Saúl fue David. Entonces esa es la primera introducción de David, de el nuevo ungido.
Ahora, quiero que analicemos algo en los tiempos. ¿Ok? Aquí dice que Saúl ya había reinado 2 años. En el libro de Hechos nos cuenta la historia que Saúl reinó 40 años en Israel. ¿Ok? 2 años y Saúl reinó 40 años en Israel. Lo cual quiere decir de que de este capítulo en adelante le quedaban 38 años a Saúl para reinar y el reino que terminó en la muerte de Saúl. David entonces, ¿qué edad tenía cuando Dios le dice a Saúl, he buscado un hombre conforme a mi corazón? Curiosamente, David empieza a reinar a los 30 años de edad, lo cual, si hago mis matemáticas correctamente, David no había nacido. Le faltaban 8 años. Si David empezó a reinar a los 30 y Saúl reinó 40. Lo cual nos muestra, si estoy haciendo bien los cálculos de matemática, lo cual nos muestra que tal vez Dios escogió a David desde mucho antes, en ese momento, desde mucho antes que nazca. No estaba ni en el vientre, cuando ya Dios había escogido mandar a David para ser rey de Israel. Continuamos en el 15. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otros escuadrones marchaban hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Seboim, hacia el desierto, en toda la tierra de Israel. Miren esto. Saúl le acaban de decir que Dios lo estaba descalificando. ¿Y qué hace Saúl? Yo sinceramente me hubiera tirado a la tierra rogando perdón. Saúl no, tranquilo, no pasa nada. No, hace su vida como si nada hubiera pasado. Uy, error. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y con eso concluye el capítulo 13 de Primera de Samuel. Hay momentos en la vida que definen el resto de nuestras vidas. Este fue un momento en la vida de Saúl que definió el resto de su vida y el resto de la vida de sus descendientes. Porque siempre nuestras acciones afectan a los que nos rodean. En este momento fue que Dios decidió traspasarle el reino a David. En ese mismo momento. No por el error que cometió Saúl,
sino por la falta de arrepentimiento. Hay momentos en nuestras vidas que definen nuestro destino para siempre. No necesariamente por los errores que cometemos, sino por la falta de un arrepentimiento sincero. Porque errores vamos a cometer. Pero hay errores que pueden definir el resto de nuestras vidas, a los cuales tenemos que tener mucho cuidado y caminar en el temor del Señor. Y si alguna vez cometemos un error, no echarle la culpa a nuestros líderes, a los que nos siguen y a los enemigos. ¿Por qué? Porque últimamente siempre la responsabilidad de nuestras acciones caen sobre nosotros. Y para eso está el perdón y el arrepentimiento. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 14 de Samuel.